Para conocer nuestros derechos y cómo manejarnos con diferentes trámites, tenemos la escribanía a tu alcance. No te quedes con dudas. Claro, estábamos haciendo tiempo también acá porque tenía que llegar y sentarse nuestro querido escribano, Pablo Socaravicios. ¿Cómo estás, mi querido? Buen día a todos los oyentes. Buen día, Cari, mucho mejor, del hombro también. Te veo, ¿te sacaron todo ya? Sigo teniendo los 11 puntos, pero bueno, gracias a Dios la salud neuquina me ha recuperado. ¿Te portaste bien todo nuevamente. este tiempo? Digo, no hiciste nada alocado, entonces anduviste bien. Tranqui. Ay, suspendido deporte, suspendido muchas cosas, pero bueno. Pobre, bueno, la pasó fea. Hay que ver el lado bueno de las cosas y saber toda la gente que a uno lo apoya, toda la gente que a uno lo ayuda, y la verdad que uno se siente querido en estas situaciones. Bueno, mi querido Pablo, ¿por dónde vamos a ir? Hoy estábamos, un tema que dejamos en la última columna, íbamos a volver a hablar un poquito de boletos de compraventa porque estuvimos recibiendo muchas consultas, tanto de cuestiones del IPBU como de la importancia o no de tener un boleto sellado y cuál es el alcance jurídico de esto. Porque mucha gente se queda con el boleto pensando, listo, yo ya tengo un papel que dice que esto es mío, pero ¿es suficiente o no es suficiente? Y la verdad es que no, nos queda un paso previo. Tenemos el boleto de compraventa, es un contrato preliminar donde nosotros dejamos asentados la forma de pago, lo que estamos comprando, nuestros datos, los datos del vendedor. Pero ¿qué tiene el vendedor para mostrarnos que es el dueño? Bueno, esa es la documentación que nosotros nos tenemos que quedar cuando nosotros compramos por boleto de compraventa. ¿Qué es todos los papeles que hacen que la persona que me está vendiendo sea boleto? O sea, sea el dueño. Ahora nos dice, no, lo perdí, el papel que tengo, pero mirá, es mío, y te muestra que está entrando por la puerta. ¿Es un boleto que se puede ejecutar, el de compraventa? El boleto de compraventa se puede ejecutar siempre y cuando, depende, si te vendió una persona fallecida y abonaste más del 25% del valor total de la propiedad, vos podés exigir que te den la escritura a los herederos. Si pagaste menos del 25%, te lo pueden llegar a revocar los herederos. Entonces, es muy importante, tanto cuando nosotros compramos como cuando nosotros vendemos por boleto de compraventa, que tengamos la documentación respaldatoria. Esta documentación también se necesita para cuando vamos a hacer la escritura. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros figuramos, cuando hacemos la escritura, nosotros figuramos en el registro de la propiedad inmueble como dueños de la cosa. En cambio, el boleto de compraventa es un papel que va pasando de mano en mano. Y si nosotros no tenemos todos los antecedentes que digan que la persona que nos vendió era el dueño y la persona que le vendió a esa persona era también la dueña, entonces vamos a estar como con papeles mancos, por decirlo de alguna manera. Le va a faltar algo. Volviendo al tema del IPBU, ¿no? Que siempre tenemos consultas del IPBU. La cuestión del IPBU es que no se pueden ceder las propiedades. No se puede hacer una cesión cuando todavía no tenés la escritura o estás pagando. Tuvimos muchas consultas la semana pasada de gente que dice, bueno, pero yo hace tiempo vengo haciéndome cargo de la deuda, pagando las cuotas. Bueno, pero vos tenés que ser el dueño primero, porque si no estás pagando mal. Recordemos que el que paga mal paga dos veces. Gente que no es dueña paga las cuotas, ¿para qué? Y porque le dejaron la propiedad o porque se la quieren quedar, entonces ellos dicen, bueno, yo voy a empezar a pagar es fundamental con el nombre. Las deudas, pero me quedo... Pero así después voy al IPBU y me quedo con la propiedad. En realidad, recordemos que el IPBU te da la propiedad por la condición social que vos tenés. Exactamente. Entonces, la única cesión que va a aceptar el IPBU es la cesión gratuita de padres a hijos. ¿Sí? No va a aceptar una cesión, una venta entre personas. Porque recordemos que la propiedad no se puede vender, no se puede alquilar. A menos que tengas la escritura y la quieras vender. A menos que ya hayas cancelado el total de la deuda y ya tengas la escritura en mano. Bueno, también hemos tenido muchas consultas de gente que está esperando su escritura. Lo que les digo es, paciencia y vayan al IPBU. Reclamen la escritura porque los expedientes se están moviendo. Yo recibí expedientes la semana pasada. Claro, porque yo estoy dentro del convenio de los escribanos con el IPBU, que la gran mayoría de los escribanos en toda la provincia de Neuquén están. Es una cuestión de responsabilidad social que hacemos para que también la provincia vaya regularizando la documentación. Recordemos que cuando sos dueño de algo y tienes los papeles en orden, vale lo que corresponde. Cuando tenemos los papeles mal,
y ya no vale lo que corresponde, porque claramente le falta algún trámite, le falta algo. No significa que no seas dueño. No, ¿sí? Pero si tenés papeles es un paso fundamental. Por supuesto. Y la cuestión del sellado de rentas. Muchas veces la gente lo quiere evitar. En realidad es un gasto muy importante esto, porque de esa manera fijamos fecha y lo podemos presentar ante un juicio. El juez siempre nos va a pedir que las cosas estén selladas. Perfecto. Buenos días. Venta de lote, mira lo que preguntan, venta de lote comprador en otra provincia. ¿Cómo realizar los trámites? ¿Se puede gestionar todo sin que viaje? Se puede gestionar todo sin que viaje. ¿Cómo? Otorgando un poder, el cual va a salir de la provincia, con lo cual va a tener que estar legalizado, y se puede gestionar, incluso se puede gestionar desde Neuquén. Nosotros podemos hacer escrituras de todo el país. ¿Cómo hacemos? Nos comunicamos con un escribano de ese lugar, que es el que nos va a pedir los certificados, claro, los libre deuda de los impuestos, y se hace la escritura directamente desde Neuquén. ¿Se paga la escritura, escribano? Buenos días. La escritura del IPBU se paga solamente cuando no hay hipoteca. Si hay hipoteca, no se paga. No lo tengo muy claro porque ahora cambió el convenio, pero son valores sociales. No paga certificados, no paga tasa de inscripción, no paga sellado. Realmente es un valor extremadamente conveniente. Cari, pregunta para Pablo. Estamos hace 10 años en la cooperativa 127 hectáreas y ya estamos inscriptos en el IPBU. ¿Hay que volver a inscribirse? No sabría decir porque no conozco cómo trabaja la cooperativa. No tenemos la vivienda, bueno, hubo muchos problemas con esta cooperativa, lamentablemente. No han tenido no solamente es un problema con... A ver, la cuestión de las cooperativas es que primeramente tienen que tener la personería jurídica como corresponde. ¿Cómo lo averiguamos? Nos acercamos a personas jurídicas en la calle Carlos H. Rodríguez, al 120, frente al IJAN, y averiguamos en qué estado está esa cooperativa, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado cuando se meten en departamentos en pozo, loteos que todavía no se terminan, porque la persona tiene que, de alguna manera, la cooperativa tiene que garantizar, tiene que garantizar personalmente con sus miembros que va a cumplir con todos. Hay innumerable cantidad de estafas con las cuestiones de esto del sueño de la casa propia y el terreno y pagar y el tema también de la construcción en seco, lo cual yo no... Me parece que es un muy buen modo constructivo. El tema es que esto voy a hacer una opinión personal, sí, porque no quiero después tener una lluvia de críticas, pero mucha gente lo hace y poca gente está comprometida con el tipo de trabajo que tiene que hacer la construcción en seco. Entonces, nunca abonen por adelantado, abonen por cumplimiento de trabajo, porque ya he hecho mucha cantidad de actas y mis colegas también. ¿Pero y qué haces en el caso de las cooperativas donde vos tenés que ingresar y encima te dicen que tenés que pagar una cuota social? Hay que asesorarse, hay que averiguar si es serio. Vos pagás por una carpeta cierto monto y después seguís pagando cuotas. Por supuesto, hay que averiguar también si la cooperativa ya ha cumplido con entrega de otros inmuebles, porque todos podemos hacer loteos y cobrar, pero después cumplir con nuestras obligaciones es más complicado. Así también han habido empresas de fideicomisos que tienen juicios penales hoy en día. Uy, sí. Con lo cual, la justicia... es lenta, pero llega y responde. Cari, buen día. Sabés que te quería hacer una consulta. Cuando el terreno es cedido hace muchos años y ahora es una tierra fiscal, ¿yo la tengo que devolver o tengo que hacer algo para quedarme con la tierra? Porque a nosotros nos prestaron y ahora nos quieren dar el 40% para que devolvamos lo que es la otra parte, porque es toda una hectárea. Wow. Y nosotros hace 11 o 12 años que vivimos en ese terreno. Bueno, tendrían que comunicarse al WhatsApp de la escribanía para poder ver la consulta concreta, ¿sí? La realidad es que cuando tenemos tierras fiscales, y esto pasa mucho en el lago Marimenuco, ¿no? Y en algunas zonas del Chocón también, que son tierras fiscales por creciente de aguas. ¿Pero quedan tierras fiscales para poder dar medio como...? En realidad, uno que es, te ceden el uso de las tierras por 99 años y uno es dueño de las mejoras. ¿Qué significa las mejoras? Todo lo que está construido encima. Pero la tierra fiscal siempre es del Estado. No se puede hacer una usucapión sobre tierras fiscales. El Estado no tiene por qué reclamar la pérdida de tierras fiscales, porque no las pierde nunca el Estado, las tierras fiscales. Claro.
justamente porque es por crecida de ríos. ¿De qué ciudades como Plotier, donde directamente ya no tienen tierras fiscales? Sí, bueno, eso tiene que ver mucho con el ejido municipal, el tendido de servicios, ¿no? Son ciudades que van quedando de alguna manera apretadas y van pasando al ejido al lado. A futuro, entre Plotier y Neuquén va a haber una metrópolis, va a estar unido. Tarde o temprano eso va a pasar como en las grandes ciudades, como llegan. Claro, como pasa en Mendoza también, que son ciudades que están también. totalmente, completamente unidas, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, nosotros vivimos en Centenario, en las parcelas, y hay una puntera política, y es presidenta de la que la molesta por querer tener toda esa tierra y por eso preguntaba. Ya cuando hay estas cosas, mira. Cuando estas cosas pasan, a ver, la única persona que nos puede reclamar la devolución de una tierra fiscal es el Estado, por las vías administrativas que corresponden. No puede venir una puntera política a reclamarnos la devolución de tierras. Esto no existe y, bueno, uno de los puntos más importantes de negociación es nunca ceder ante la presión. Con lo cual, si viene una persona a presionarnos para que devolvamos una tierra o algo, no, la violencia no se acepta jurídicamente bajo ningún costo. Hay muchas situaciones en las cuales tenemos casos de sucesiones, donde hay sobrinos viviendo dentro de la casa, donde hay gente que ha usurpado, que no quieren devolver. La violencia nunca es el modo para solucionar un conflicto. Buen día, Karina. Saludos. Mi consulta es porque mis padres, los dos jubilados, cobrando la mínima y siempre por años, quisieron pagar la casa. Ahora se les generó una deuda que no le dan desde el IPBU. ¿Cómo puedo solucionar este inconveniente? O más que nada poder poner al día y que sean cuotas acordes a su sueldito. ¿O qué pasa si llegado el momento fallece? ¿Qué pasaría con la vivienda en ese caso? ¿Podríamos hacer los hijos los trámites? Bueno, es muy buena esta pregunta, Cari. Primeramente, respecto a la refinanciación de deuda del IPBU, se hace, pero hay que ir al IPBU y, bueno, y gestionar. Hay que ir, hay que insistir, lamentablemente es así, pero respuestas hay, ¿sí? En cuanto a un beneficiario IPBU fallecido, ¿qué te va a pedir el IPBU para que vos puedas continuar la carpeta? Te va a pedir la declaratoria de herederos. Quizás con alguna partida de nacimiento te pueden ayudar a hacer algunos trámites preliminares, pero te van a pedir la declaratoria de herederos. Siendo el hijo, podés continuar el trámite para la adjudicación definitiva de esa propiedad, ¿no? Desde ya que como heredero también tomás a cargo la obligación de pagar las deudas. Claro, exactamente. Buen día, Cari. ¿Corro algún riesgo de perder mi casa si no terminé de pagarla? Los planes de Gregorio Álvarez me dicen. Bueno, a ver. ¿Deben ser los monoblocks? ¿Serán los monoblocks? Porque en el Gregorio Álvarez hay muchos. Sé que el IPBU está haciendo ejecuciones judiciales por incumplimientos. Esa es la realidad, porque el IPBU también se financia de esta manera, ¿no? La gente que paga, que permiten generar fondos para construir nuevas viviendas. Yo lo que les recomiendo siempre, y esto hemos tenido muchas consultas al teléfono, es vayan al IPBU. Muestren voluntad de pago, refinancien, dialoguen y intenten solucionar. No abandonen el pago de la vivienda, porque el día de mañana puede haber algún inconveniente y sí, claramente lo vas a tener porque hay gente que lo necesita, hay gente que lo puede pagar y la cuota son intereses prácticamente... ¿Cuántos años pueden pasar? ¿10 años para que... no sé, para que te ejecuten? ¿Hacen las deudas con una institución como el IPBU o el IPPB en Río Negro? No, porque en realidad ahí hay una hipoteca. Claro. Y en realidad, más que una deuda, nunca te adjudicaron la propiedad. Exactamente. Vos sos un mero adjudicatario. Con lo cual nunca te van a cumplir el derecho de que vos seas dueño de la propiedad si vos no pagaste. No es una cuestión de prescripción de la deuda, sino que es una cuestión de incumplimiento contractual. Claro. ¿Sí? Buen día, Cari. Vivimos en Valentina Norte Rural. Se inició como una toma en las tierras, pertenecían a la familia Fava. ¿Cuál sería el paso para regularizar las tierras? Hace casi 20 años vivimos aquí. Muchísimo tiempo. Bueno, primeramente lo que hay que iniciar es una usucapión. Hay que buscar herederos de la familia Fava y ubico donde queda ahí al norte del Jardín de Paz. Claro. Esas son las tierras. Es la usucapión la única manera para lograr la regularización de las tierras, pero bueno, esto tiene que ser en manera colectiva, ¿no?
Hace 13 años que espero mi casa con la cooperativa 127 hectáreas. ¿Cuántos años más hay que esperar? Bueno, ahí ya no podemos responder nosotros, pero No. es una Acérquense, barbaridad. vayan, insistan, reclamen por sus derechos. Esa es la mejor manera de incomodar al incumplidor, ¿sí? Tremendo. Consulta para el escribano. Ya está en trámite la resolución de cancelación para la entrega de escritura y para solicitar la liberación de hipoteca. ¿Sí o sí hay que ir a un escribano? Sí, hay que ir a un escribano, Ok. pero la realidad de la cancelación de la hipoteca es, si uno quiere tener el título limpio, está bien hacer la cancelación de la hipoteca. Ahora, cuando uno tiene el certificado de cancelación total de la deuda, guardando ese documento ya es suficiente, porque la hipoteca algún día va a prescribir. Con lo cual, ¿para qué gastar en un trámite que después va a prescribir? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos vender? Bueno, vamos y hacemos la cancelación de hipoteca en el mismo acto. No hace falta hacer una escritura especial de cancelación de hipoteca. Perfecto. Aparte, de alguna manera, la cancelación de alguna manera, una hipoteca vigente, aunque está cancelada, ¿no? Estamos hablando de la persona que tiene el certificado de cancelación total, también es una forma de protección de la vivienda contra embargos y esas cuestiones, ¿sí? Porque siempre va a haber una restricción al dominio, que es la hipoteca. Esto, bueno, la restricción al dominio, esto pasa con el usufructo, con el bien de familia, que ya lo hemos hablado en otras reuniones y seguimos teniendo consultas sobre esto. Protegen de alguna manera el bien contra posibles embargos, estos préstamos que a veces se piden. Yo siempre le digo a la gente, cuando va a solicitar un préstamo, vayan a un banco que se maneja por las reglas del Banco Central. Perfecto. Quizás no quiero hablar mal de las financieras, porque las financieras muchas veces solucionan muchos temas y le dan rapidez al banco, que el banco quizás no te da por movimiento de carpetas y esas cuestiones, pero fíjense los intereses y fíjense cómo va a quedar la cuota, ¿sí? No se dejen amedrentar luego por la cantidad de llamados que hacen desde los estudios jurídicos, porque en realidad los estudios jurídicos trabajan de esa manera, atosigándote Obviamente. hasta que pagues. Exactamente. Y a veces hay estudios jurídicos que compran carpetas de Los conocemos deudas, acá. deudas prescriptas que ya no las pueden cobrar. Tremendo. ¿Sí? Y lo único que hacen es atosigarte. Entonces vos qué haces después. Terminás pagando solamente para sacarte el problema de encima. Sí, tal cual. Bueno, no es la solución esta. Vamos a ¿Sí? hacer una pausa, tenemos respuestas para todos, ¿se dan cuenta? Así que bueno, seguimos unos minutitos más ahora con Pablo Zucaravicios, nuestro querido escribano que siempre nos visita cada 15 días los lunes en A Punto de. Ya venimos. Día, Karina. Quería hacer una consulta porque mi hija está pagando una casa también que es de vivienda. Sí. Un señor se la cambió, después su señora murió, no sé qué. El señor se fue, vendió la otra casa o la cambió, no sé, la vendió. O se la dejó a los hijitos, no sé. Y porque mi hija justo no está en este momento, está trabajando. Y los dos, el señor vino 2 veces acá a Neuquén a vivienda y la llamó a ella para que fuera a los dos a afirmar que él le dejaba esa casa a ella, porque ella la está pagando y que él no la quiere, porque está en San Martín de los Andes y trabaja allá. Y vivienda no le ha querido hacer el trámite. ¿Qué podíamos hacer? Ah, y mirá vos qué interesante este Bueno, caso. esta es la cuestión que estábamos hablando recién. Vivienda adjudica una propiedad por la condición social que tiene la persona. La persona no la puede permutar por otra propiedad, no puede hacer negocios con eso hasta tanto no tenga la escritura. Con lo cual, hacer una cesión onerosa de una propiedad adjudicada, en realidad le da derecho al IPBU a quitar la propiedad a ambas personas. A menos que la persona a la cual vos estás entregándole la casa se haga cargo de la deuda que queda para obtener la escritura. Que te pague a vos por lo que queda de pago de casa. Quizás haciéndole un poder y que el nuevo adquirente se comporte como un apoderado tuyo y no como un comprador.
Pero es un tema muy delicado hacer negocios con las viviendas del Habría IPV. que ver ¿Sí? la casa. Si la casa está terminada, no habría ningún problema en cuanto al pago, la cancelación de la casa, de que el señor se la deje. Pero es claro, si no está terminada de pagar... Claro, no pasan es como estas un cosas. plan automotor Claro. que yo te lo cedo y No, vos te no, seguís no, haciendo no, cargo no, de la no. deuda, ¿sí? En la cuestión de recién que estábamos hablando de las cooperativas, la cooperativa 127 hectáreas, que ya tomé razón cuál es, la que estaba Impresionante tierras la en el cantidad. Z1 y atrás atrás de donde está el batallón, Claro, ahí la atrás del Sirena. Jumbo. Sí. Tengamos en cuenta que esas 127 hectáreas, esta persona no tiene documentación que diga que son los dueños. Con lo cual, nos vamos a meter en una propiedad, vamos a comprar en un loteo. Bueno, la persona que nos está vendiendo tiene que tener la documentación respaldatoria de que es el dueño de esas tierras. Nos tienen que ¿Pero que mostrar... eso figura en tierras así, de esa manera? En realidad la cooperativa, para poder lotear, debería ser el dueño de esas tierras. O debería tener algún tipo de adjudicación certera, ¿sí? Sí. En documentación original, o un boleto de compraventa donde esté cancelado el pago total, mirá, ¿sí? yo la Esta verdad- también es una cuestión importante. Cuando leemos el boleto, Karina, vos venís a venderme a mí una propiedad. Y yo te digo, Karina, ¿y cómo sos dueña vos de esta? Y vos me decís, no, yo tengo un boleto. Tengo un No, eso boleto es que me tremendo. vendió Abel y La verdad acá está el que boleto, te lo muestro. Desconocía eso públicamente. ¿Qué vamos a mirar nosotros del boleto? Primero vamos a mirar los datos de que vos seas la verdadera compradora. Claro. ¿Sí? Porque vos después me estás vendiendo a mí. ¿Y qué otra cosa nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar el inmueble, la tierra, que esté bien identificada y que esté pagada, que esté cancelado totalmente. Porque hay gente que cede boletos y quizás quedó debiendo plata. Y adiviná quién va a ser el nuevo deudor de esa plata. Voy a ser yo, porque vos me vendiste a mí. Si vos le debías a Abel, yo no me di cuenta, no leí el boleto, que habían cuotas pendientes de pago y no habían recibos y no había nada. Bueno, entonces voy a pasar a ser yo el nuevo dueño. Además de estar pagándote a vos, Karina, voy a tener que pagarle a Abel. Porque Abel va a venir a reclamarme, Es lógicamente. tremendo. Buen día, Cari, consulta. Yo voy siempre al IPBU y me tienen con el tema de que me tienen que hacer la visita que nunca me las hacen. Que si no es una, es otra. Este mes fui y me salieron con que no tienen autos y enseguida me dijeron que hubo cambio de gestión. ¿Cómo es el tema? Soy Alejandro. Burocracia pura. Lo del Bueno. cambio de gestión es verdad, esto ha pasado en rentas y ha pasado en muchos lugares donde han cambiado el órgano directivo de las entidades y quizás hay algunas demoras, ¿sí? Hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. Lamentablemente es así. El organismo funciona, por lo menos respecto de los escribanos, funciona bien, pero bueno, la escribana de escrituraciones ha cambiado el director del IPBU, han cambiado varias personas, lógicamente, y a veces cuesta volver a arrancar el engranaje. Esto pasa en todos lados, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Hola, Cari, mi consulta es para el escribano. Sabes, mi padre falleció hace unos cuantos años y su casa solo tenía... Vos sabés que hay una persona que me está llamando por teléfono insistentemente y no sé qué es lo que está pasando. A ver, Nati, si podés agarrar mi teléfono y directamente responderle, porque no quiero ser descortés, pero bueno, se ve que es algo importante acá. Hola, Cari, mi consulta es para el escribano. Sabés que mi padre falleció hace unos cuantos años y su casa solo tenía boleto compra-venta. Hoy mis sobrinos se adueñaron de la propiedad. ¿Qué puedo hacer? Acá tenemos esta consulta, es redundante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer valer nuestros derechos? Ese boleto de compra-venta del causante de la persona fallecida. Iniciamos la declaratoria de herederos y con la declaratoria de herederos nomás, solo con la declaratoria, iniciamos la acción de desalojo a los sobrinos. Se tienen que ir. Cualquier persona que esté habitando un inmueble sin la documentación correspondiente, tarde o temprano tiene que abandonar el inmueble. Sépanlo. Sépanlo, esto se lo digo tanto al vecino que está reclamando una propiedad que tiene usurpada como al mismo usurpador. Sepan, negocien que se tienen que ir. Sepan que se tienen que ir, siéntense, negocien y solucionen las cuestiones de la mejor manera porque termina mal. La policía actúa, ¿sí? Bien.
Cari, consulta al escribano. Mis padres ya fallecieron y se extravió la escritura de la vivienda. Quedamos los hijos y queremos vender. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, Tienen que esto recuperar también la fue es una consulta bastante redundante. ¿Qué hacemos cuando no tenemos el título? Porque la gente piensa, uy, pero yo ya no soy más dueño de la cosa, entonces si perdí la escritura. No, el Colegio de Escribanos tiene un archivo notarial que tiene casi 100 años de documentación. Va a pasar a ser patrimonio histórico en cualquier momento. El escribano puede recuperar la escritura, ¿sí? Se hace el segundo testimonio por extravío, se manda a inscribir y vuelven a tener su segundo testimonio. No es un documento caro, no tiene el valor de una compraventa de vuelta, ¿sí? Okay. Es muchísimo más barato, ¿sí? Porque es un trámite. Tiene su demora de 3 o 4 meses porque hay que mandarlo a escribir al registro de la propiedad inmueble, pero podés volver a tener tu escritura. Cari, ¿sí? el boleto compraventa, sobre el caso de que los tienen los sobrinos, dice, lo tienen ellos y no quieren darlo. No importa, está en el archivo. El boleto de compraventa ya es una documentación más privada, pero de última se lo podemos pedir al vendedor. Claro, o al registro ¿sí? que puedan tener ustedes. Por supuesto, hay manera de recuperar la documentación. Tuvimos hace poco un caso también de unos sobrinos que entraron a la casa en este momento del velorio, estas situaciones, entraron a la casa, se llevaron documentación, se llevaron plata. Bueno, fue una situación bastante estresante. Tuvimos otra consulta hace 2 o 3 semanas en Cloutier. ¿Eso pasó así? Eso pasó, sí. Tuvimos hace 2 o 3 semanas una persona fallecida que los familiares ingresaron al taller mecánico dentro de su casa y se llevaron herramientas, se llevaron cosas. Fue muy bien asesorada esta vecina y ya sabe que puede iniciar una acción penal por robo, ¿sí? Es robo esto, no es que porque le sacamos cosas a una persona fallecida no nos va a pasar nada. No, hay denuncias penales por robo y la pueden iniciar los herederos. Desde el fallecimiento de la persona, los herederos automáticamente tienen el derecho de reclamar todo. Qué tremendo eso. Buenos días, Cari. Mi consulta es para el escribano. Yo tengo un terreno en hipódromo y con tenencia precaria y un boleto compra-venta por la municipalidad. Quiero vender o cambiar el terreno. ¿Qué tengo que hacer o lo puedo cambiar? Soy la única dueña del lugar. Bueno, hay que acercarse a tierras de la municipalidad, ¿sí? Y gestionar la escritura de este boleto de compra-venta con la municipalidad, que también tiene sus valores especiales, porque si bien no son todas tierras sociales, pero tienen sus valores por ser del municipio, sus valores especiales, y hay que llegar a la escritura. Con la tenencia precaria también tenemos que iniciar el trámite para lograr llegar a una adjudicación, a algo un poquito más certero, porque una tenencia precaria es algo muy... es muy básico, es lo primero que te dan cuando te adjudican algo. Y encima tiene la cláusula de intransferibilidad expresa. ¿Tienen derecho a cobrar alquiler por un departamento que no estaba pagado? A ver, esto es una pregunta muy compleja y muy delicada, porque en realidad estuvimos hablando, los inmuebles no se pueden alquilar, ¿sí? Cuando el IPV te da una vivienda, nosotros no la podemos dar en alquiler. Ahora, porque el IPv1 nos puede generar un problema, ¿sí? Pero esto no es motivo para que el inquilino se libere del pago contractualmente con el dueño de la propiedad, ¿no? O sea, separemos las cuestiones. Una cosa es que no se puede alquilar porque el IPv1, podemos llegar a tener un problema con el IPv1, sí. Y otra cosa es que el inquilino se quiera liberar del pago del alquiler porque la vivienda es del IPv1. O sea, no podemos. Es como que vos me alquiles esta propiedad que vos le compraste a Abel, que le quedaste debiendo plata. Vos me la alquilás a mí y yo te digo, no, Karina, ¿sabés qué? No te pago porque vos le debés a Abel. No, bueno, a ver, no tiene absolutamente nada que ver. La acción judicial vos la podés iniciar igual, ¿sí? Ay, estamos llenos, Pablo, estamos llenos de preguntas y ya se tiene... Bueno, vamos a contestar. Buenos días, Karina, una consulta para el escribano. Si vos estás en concubinato, tenés hijos en común y ella hizo abandono de hogar y se casa y se va, yo estoy como cotitular, ¿puedo hacer los papeles a mi nombre? Podés hacer los papeles a tu nombre, tendrías que tener la denuncia policial del abandono del hogar de la otra persona. Caso, Dios mío. Y sí, lo podés hacer. Hay que ver en el IPv si te lo pueden adjudicar en un 100%, porque recordemos que el IPv lo entregó por la condición social de la persona. Lógicamente, antes habían 2 personas, ahora hay una sola y quizás las condiciones sociales son más necesarias que antes.
Ahí tenemos un teléfono, el 299-438-9888. Estaremos contestando todas las preguntas. La gente quiere saber y nosotros estamos para eso. Estamos para ayudarlos y para asesorarlos, Cari. Gracias, Pablo Zucaravicio, nuestro escribano, como todos los lunes cada 15 días. Gracias a vos, Karina. Gracias. Hasta luego.